Quiero compartir en este domingo una palabra que el Señor puso en mi corazón, pero es la continuación de la palabra que escuchamos la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada pudimos ver la palabra de Dios cuida de ti. Y nos hablaba de lo que fue la travesía de Jesús a través de esa tormenta con sus discípulos para poder llegar al otro lado. Fue un momento donde se mostró el poder de Jesús, donde creció la fe de sus discípulos y donde fue una nueva etapa de cosas que ellos comenzaron a ver que Dios podía establecer en sus vidas y en su cuidado. Pero en este día quiero continuar con lo que fue la llegada al otro lado. Por eso voy a invitarte a que busques en la palabra de Dios el libro de Marcos, en el capítulo 6, y voy a leer el versículo 53 hasta el versículo 56. Marcos 6, 53 al 56 dice así: Después de cruzar el lago, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oía que él estaba. Le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en la plaza. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra nos llevará a ese nivel que tú quieres que cada uno de nosotros estemos. Estamos esperando algo poderoso de ti, y sé que en este tiempo se comenzará a manifestar. Así que habla, Señor, que tu pueblo oye. Voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando echamos un poquito más atrás la historia del milagro de la multiplicación de los alimentos, hubo un milagro de alguien que le tocó el borde del manto al Señor, y dice la palabra que de él salió poder. Y podemos recordar que fue una mujer que tenía por más de 12 años un flujo de sangre. Y estaba ahí padeciendo esa enfermedad. Pero solamente la fe de tocar el manto del Señor hizo que esa mujer fuera sana. Con una fe sencilla, esa mujer recibió la gracia y la misericordia de Dios. Pudo afirmar su fe y quedó libre de eso que por tanto tiempo la azotaba y hacía que padeciese esa terrible enfermedad. Esta mujer vio que Jesús era su único milagro, que Jesús era el único que podía sanarla definitivamente. Pueden imaginarse por cuánto tiempo ella pudo estar buscando todo tipo de manera para poder ser sana. Pero solamente dijo, si le toco el manto al Señor, yo voy a poder recibir algo poderoso. Ahora, vámonos nuevamente a Genesaret. ¿Por qué tuve que nombrar a esta mujer? Porque ellos decían, si solamente le tocamos el borde del manto al Señor, seremos sanos. Porque ese milagro llegó a los oídos de ese pueblo. Se corrió la voz. Aquí hay un hombre tan poderoso que en solamente tocarle el manto, el borde de su manto, va a salir poder de él. Obviamente ellos no sabían que el Señor iba a llegar a ese lugar. Ellos solamente deseaban en su corazón, ojalá que algún día el maestro esté aquí. Porque recuerden, en la prédica anterior ellos tuvieron la alimentación de la multitud, se montaron, pasaron por la tormenta y llegaron ahí. No hubo tiempo de que alguien llegara primero que ellos le dijeron, prepárense que ahí viene el maestro. Solamente tenían en su corazón una esperanza de poder recibir en algún momento su milagro. Por eso dile a la persona que está a tu lado, tu milagro está cerca. Bueno, díganselo ustedes mismos ahora. Mi milagro se acerca. Si tú lo dices con fe, tú lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque esta gente estaba clamando porque algún momento el Señor apareciera. Y por eso es que dice la palabra que cuando Él llegó lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocieron? No sé, porque ahí no había Instagram, ni había Facebook, ni había noticias que decían, así se viste el maestro, va a venir en una barca modelo tal.
pero era la presencia de estar lleno del Espíritu, la presencia de Dios hecho carne, que indudablemente la gente tenía que ver que en Él había algo diferente. Por eso yo te quiero decir en este día, Jesucristo es tu única esperanza. Jesucristo es el que te puede dar una vida llena de paz y una vida plena. Porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, es cuando realmente podemos vivir el nivel de vida que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Podemos leer también en la palabra cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Y ese milagro también llegó a oídos de ese pueblo y recorría todos los lugares. Sabían que esa persona que estaba ahí era capaz de hacer cualquier cosa. No solamente sanarlo, wow, había resucitado una persona que estaba muerta. Es un tipo demasiado poderoso. Era capaz de calmar la tormenta, era capaz de alimentar tanta gente. Se estaba acercando a algo bueno. Pero qué buena noticia es poder saber que ese mismo Dios, ese mismo Jesús que la gente añoraba, es el mismo Jesús que hoy tú tienes en tu corazón. Entonces, ¿qué impide que nosotros podamos tener una vida de paz, una vida llena de sabiduría, una vida de prosperidad? Quizás hay aspectos importantes en el cual queremos rescatar de esta palabra. Y es que la gente reconoció a Jesús. Y yo te pregunto, ¿tú puedes reconocer a Jesús en tu vida? ¿Realmente tú estás buscando a Jesús por lo que Él es o por lo que Él puede hacer en tu vida? Porque hay algo que estaba pasando en estas personas. Ellos habían escuchado que Él era un Dios o una persona que sanaba, que tenía poder. Pero la gente quizás no estaba buscando una salvación ni decir, este es el camino para una vida eterna. Son dos cosas diferentes. Era una fe, ciertamente, pero era una fe a la mitad. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos comportamos de esa manera. Comenzamos a creer en un Dios que nos va a sanar, en un Dios que nos va a multiplicar, en un Dios que nos va a restaurar, en un Dios que nos va a ayudar en las finanzas, en nuestras relaciones. Y buscamos todo lo que Él nos puede dar, todos los beneficios, pero a veces olvidamos quién realmente es Jesús, lo importante que puede ser en nuestra vida. Por eso es que tenemos que ponerlo a Él de primero, porque el mismo Señor se daba cuenta de estas cosas y no creen que hoy no se da cuenta, cuando nosotros quizás tenemos un corazón de buscar porque necesitamos algo. Y podemos verlo en muchos casos, que alguien está orando y cuando el Señor responde, de repente se pierde. No vienen más. Hasta la próxima necesidad que tengan, ahí nuevamente aparecen. Y fíjate cómo lo dice en Juan en el capítulo 6, en el versículo 25. Juan capítulo 6, versículo 25 al 27. Cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vamos a hacer una pausa allí. Eso fue como queriendo decir, vamos aquí, como decimos ahorita, quizás vulgarmente, vamos a pagarle la prote al Señor. Señor, ¿cuándo llegaste aquí? O sea, no van a saber con ese alboroto que se formó, que todo el mundo estaba corriendo, buscando enfermos y todo, que el Señor había llegado. Pero vinieron con una hipocresía al Señor. Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Y el Señor les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual le dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios al Padre su sello de aprobación. Le está queriendo decir, cuando vieron la multiplicación de los panes y de los peces y vieron que yo fui capaz de darle alimento a toda esa gente, por eso que ustedes me están buscando, porque les quité el hambre, pero no me están buscando por lo que realmente yo soy. Y es triste pensar que es la conducta de muchos de nosotros hoy, que nuestro interés se reduzca a lo que el Señor nos puede dar materialmente, o porque nos puede dar una sanidad, o porque necesitamos algo. Pero debemos hacer
del Señor, el Señor de nuestras vidas. Tengas o no tengas, te vaya bien o te vaya mal, tengas ganas o no tengas ganas. Es solamente decir todo lo que Dios ha permitido, desde que abro mis ojos hasta que me acuesto, es por su amor y por su misericordia. Y me dejo o no me dejo hoy, yo sé que tú eres el Señor. Cuando vamos a la prédica anterior, y si no viste la prédica anterior, tienes que verla por el canal de YouTube, se llama, ¿cómo se llama? Dios cuida de ti. Cuando vimos esa prédica anterior, pudimos darnos cuenta que los propios discípulos estaban confundidos. No sabían cómo Él había multiplicado ese alimento. No sabían cómo era capaz de haber caminado sobre las aguas. Y tuvieron temor. ¿Y saben por qué? Por la dureza de su corazón. Cuando nosotros tenemos el corazón endurecido, no significa solamente de que vamos a estar amargados o con la cara de piedra. Tener el corazón endurecido es decir, yo tengo mi lógica. Yo creo que las cosas se van a hacer así y así es como se tienen que hacer. Dios va a estar ahí, pero si es necesario. Yo sé cómo resolver las cosas. Entonces comenzamos a poner a Dios como si fuera un amuleto de la buena suerte. Decimos, Señor, cuando yo realmente te necesite, ahí te busco. Pero del resto, tú allá y yo aquí. Estaba leyendo una historia de una mujer que estaba tratando de conseguir un puesto para estacionarse y andaba con una amiga. Y tenían una reunión importante y el lugar donde llegaron estaba todo lleno, el parqueo no había puesto. Y comienza a hacer una expresión como muchos lo hacen, sin alguna profundidad espiritual, sino como una tradición. Dios mío, ayúdame a conseguir un puesto rápido. Pero la persona que estaba al lado comenzó a orar y comenzó a hacer lo que hablamos la semana pasada, la oración express. Señor, haz que se abra un puesto rápido, porque necesitamos llegar a esa reunión. Y en ese momento llega un carro y comienza a retroceder. Y la primera persona dice, Dios, ya no te necesitamos, ya vino el puesto. Parece algo como que nos pueda sorprender y quizás hasta nos puede dar un poquito de risa, pero realmente a veces nos vemos así delante del Señor porque con nuestros hechos hacemos cosas distantes a nuestras palabras. Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Tenemos que vivir con un corazón agradecido porque solamente nos da la fuerza para poder salir a trabajar y todas las cosas que tenemos que hacer. Todo lo que tenemos es por Él. Y cuánto alegraríamos el corazón del Señor si más a menudo fuéramos nosotros a ofrecerle nuestro amor y nuestra adoración y nuestra devoción. Y decirle gracias, Padre, porque eres un Dios de amor misericordioso y compasivo. Porque todo lo que tengo depende de ti. El Señor se alegraría. Pero muchas veces tenemos en una lista interminable de cosas que necesitamos. Y nuestro tiempo de comunión con el Señor es, agárrate que aquí va. Señor, necesito esto, tengo que ver esto, ayúdame en esto, dame un mejor trabajo, un mejor carro. Quiero salir, quiero viajar, quiero vacaciones. Pero a pesar de todo eso, Dios es tan bueno. Dios es un Dios de amor que Él sigue por su amor y su misericordia dándonos cada día lo que nosotros necesitamos. Cuando regresamos al lugar de la historia de hoy, esa gente tenía fe. Aunque todavía el Señor no era su Señor, pero sí tenían fe. Nosotros no debemos perder la fe. Debemos encaminarnos para poder recibir las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros. Porque eso que se estaba cumpliendo en ese tiempo fue algo que se profetizó mucho tiempo atrás por el profeta Isaías. Y quiero que veamos rápidamente lo que dice la palabra en Isaías 35, versículo 3 al 6. Dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrente en el sequedal.
Toda esa declaración de lo que iba a suceder, comenzó a verlo ese pueblo. Una promesa de todas las sanidades y todo lo que iban a poder recibir. Y era una clara evidencia que a la persona que tenían enfrente era el Mesías, era Jesús. ¿Cuántos de nosotros en esta fecha de Navidad estamos realmente celebrando a Jesucristo, que es la Navidad? O ponemos nuestras tradiciones, que está bien, porque son tradiciones que van pasando de familia en familia y trae unidad, y quizás en todo el año no se hablen, pero al final de año se unen para hacer el arbolito, para hacer las hallacas, para hacer todas estas cosas. Porque así me enseñó mi abuela, mi tatarabuela, mi mamá, y aquí seguimos la tradición. Pero ¿cuánto realmente tenemos a Jesucristo como el centro de la Navidad, como el centro de nuestra vida? Es un momento donde debemos celebrar lo que Él ha hecho por nosotros. Tú tienes que estar seguro quién es Jesucristo. Pero sobre todo, tú tienes que estar seguro quién eres tú en Jesucristo. Porque de eso se trata el ser cristiano. En que el enemigo va a querer venir en tu contra, en contra de tu familia, en contra de tus finanzas, pero tú digas, ya va, yo soy un hijo de Dios. Jesucristo vive en mi corazón. Yo no tengo por qué temer a los ataques del enemigo. Tienes que estar seguro quién eres en Jesús. Hay una historia que también pasó cercano a este tiempo y nos cuenta que el Señor estaba durmiendo en una barca. Y a mí me encantan las historias de Jesús y la barca, se podrán dar cuenta. Y cuando estaban en la barca, se levantó una tormenta. En esta oportunidad el Señor no llegó caminando por las aguas, ya Él estaba dentro de la barca. Y dice la palabra de Dios que Él estaba descansando, estaba durmiendo. Pero antes de salir, de zarpar, de ir al otro lado, Él le dio una palabra a sus discípulos y le dijo, crucemos. Si el Señor le está diciendo a sus discípulos, crucemos, es porque van a llegar al otro lado. Por eso Él se acostó a dormir tranquilo. Pero cuando se levantó la tormenta, los discípulos comenzaron a sentir temor, comenzaron a ver quién nos va a ayudar aquí y cómo es posible que este hombre esté aquí durmiendo, en vez de pararse y de ayudarnos. Pero ninguno dijo, ya va, el Señor nos dijo, crucemos, relájate, quédate tranquilo, aquí se puede levantar lo que sea y vamos a llegar, porque ya el Maestro lo dijo. Por eso que si sobre ti se ha soltado una palabra de bendición, tú tienes que creerla, aunque hoy todavía no la veas cumplida. Tú tienes que decir tranquilo. La palabra de Dios dice que cuando yo lo pongo a Él de primero, Él va a suplir cada una de mis necesidades. Si hoy todavía no tengo todo completo, voy a estar tranquilo porque Él está al control. Pero tenemos que creer eso. Los discípulos van y gritan y despiertan al Maestro. Y le hacen esta pregunta, ¿no te importa que nos ahoguemos? El Señor provoca a decirle, no me importa, o sea, se van a ustedes y yo no estoy aquí también. Iban con un reclamo al Señor. El Señor se levanta, da la instrucción al viento y el viento se calma. Todo quedó tranquilo. Y se voltea y le pregunta a cada uno de esos discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Hoy el Señor te pregunta a ti, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué tienes desánimo? ¿Por qué crees que no vas a poder triunfar? ¿Por qué no crees que vas a poder estar mejor? ¿Por qué tienes dudas? ¿Acaso todavía te falta fe? ¿Quiénes de los que están aquí, yo quiero ver sus manos, tienen a Jesucristo en su corazón? Si todos tienen a Jesucristo en su corazón, gracias, pueden bajar sus manos. Quiere decir que Él es el capitán de ese barco. Si el Señor está ahí como el capitán de ese barco, Él puede estar tranquilo, pero tú también tienes que estarlo, porque Él es el que dirige tu vida. Así como le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? No dejes que el enemigo se levante con pensamientos de temor. No voy a poder alcanzar lo que estoy esperando. Porque entonces ponemos en duda lo que nosotros creemos de nuestro Señor.
Ustedes saben cuál fue el comentario que hicieron los discípulos después que el Señor les dijo que calmó el agua y todo estaba tranquilo, y le preguntó que por qué tenían miedo. Ustedes saben cuál fue el comentario de los discípulos. ¿Y quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? O sea, ellos andaban con Jesucristo, lo habían visto hacer milagros y todavía no sabían quién era ese hombre. No alcanzaban a ver la magnitud del hombre que estaba a su lado. Hoy tú tienes que saber quién es el hombre que tú tienes en tu corazón. Hoy tú tienes que saber que el Señor es mayor que el enemigo. Hoy tú tienes que saber que no vas a creer las mentiras del enemigo, de Satanás, de decirte no lo vas a lograr, eres un fracasado, te equivocaste, por aquí no era. Hoy tú tienes que decirle, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Para que no seamos unos incrédulos. Porque aunque no lo diga de la boca para afuera, como quizás lo dijeron los discípulos, cuando en nuestras acciones comenzamos a hacer y tratar de resolver, dejando a Dios de un lado, es lo que estamos diciendo. Yo tengo que echarle una ayudadita a Dios. Yo tengo que hacer que Dios pueda hacer ese milagro en mí. Y no es realmente así. Él no necesita de nosotros. Lo que tú necesitas es cerrar las puertas del pecado. Lo que tú necesitas es dejar que Dios haga la obra en ti. Lo que tú necesitas hacer es cortar la palabra de incredulidad. Y comenzar a hablar fe, comenzar a confiar en el Señor. Y me gustan estas historias, porque cada vez que el Señor se montaba en esa barca y llegaba al otro lado, siempre pasaba algo. Y en esta oportunidad, cuando llegó al otro lado, como se lo había prometido a los discípulos, se encontró en ese pueblo que iba a suceder un gran milagro de una gran liberación. Ahí había un hombre endemoniado por mucho tiempo. Y una vez que el Señor se baja de la barca, el endemoniado comienza a caminar hacia donde está Jesús. Y comienza a decirle que lo deje en paz, que lo deje quieto. Y resulta que este hombre por mucho tiempo no tenía ropa, estaba desnudo. No vivía en su casa, vivía en el cementerio. Y dice la palabra que con piedras él mismo se lastimaba el cuerpo. Estaba totalmente atado. Lo sujetaban por las manos, lo sujetaban por los pies con cadenas. Pero era grande su fuerza que rompía y volvía a estar suelto. Nadie se atrevía a pasar por el camino donde él estaba. Porque decían, wow, este tipo está loco. Y cuando Jesús se le pone al lado, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y su respuesta fue, Legión. Y cuando nosotros vemos un poco de historia, la Legión está compuesta por más de 5,000 soldados. O sea que tenía una cantidad notable de demonios ese hombre. No era que tenía una atadura, tenía una legión adentro. Imagínense que el ejército romano ponía una legión o 2 legiones para proteger al emperador. Era una cantidad grande de soldados. Así que imagínense la vida de este pobre hombre. Pero todos estos demonios, cuando vieron el poder de Jesús y de saber, podemos ser muchos, pero Él es más poderoso que nosotros. Y toda esa legión de demonios entraron en los cerdos, y los cerdos sí se fueron al mar y cayeron en el fondo del mar. Y ahí los que cuidaban los cerdos salieron corriendo para decir lo que había sucedido en el pueblo, al pueblo. Y hay 2 cosas interesantes que estaban pasando ahí. Pueden recordar que en el milagro que leímos al principio, el Señor sanó a una multitud. Gente enferma, gente de todos lados. Pero en esta oportunidad fue por uno. Fue por una sola persona.
Y esa persona, cuando queda libre, que ahora tiene sus ropas, que ahora está sentado, que está en su juicio cabal, cuando todos regresaron a ver lo que había sucedido y lo vieron y dijeron, wow, este es el mismo tipo que hacía todos estos desastres, se quedaron asombrados. Y él, con un corazón agradecido, le dice, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero servirte, yo quiero ir a donde tú vayas. Pero el Señor le dice, no, ve a los tuyos y cuéntale lo que sucedió. Y fíjate cómo lo dice en Lucas 8, en el versículo 38 y 39. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Él reconoció que fue el Señor que lo sacó de esa condición. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que el Señor nos ha sacado de una condición? Quizás no éramos los endemoniados gadarenos, pero sí teníamos problemas, sí teníamos cosas que teníamos que solucionar, un corazón quebrantado que sanar, una enfermedad, un matrimonio quebrado, una familia disuelta. Quizás llegamos con esa condición a los caminos del Señor. ¿Y cuántos de nosotros hoy queremos decir, Señor, yo te quiero servir, Señor, yo quiero estar donde tú quieras que yo esté, yo quiero hablar de ti? Ustedes saben por qué el Señor hacía esto, porque el Señor decía, lo que tú puedes alcanzar es las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y si tú comienzas alcanzando lo que Dios ha puesto a tu alrededor, tú vas a extender el reino de Dios. Por eso Él fue. Y muchas personas llegaron a conocer el poder de Jesús por este ex endemoniado. Que yo puedo decir que la próxima vez que el Señor fue ahí y hizo una cruzada porque había demasiada gente convertida. ¿Y sabes por qué? Porque vieron un milagro. Muchas veces la gente puede poner en duda lo que dice la palabra de Dios, los que no creen en Dios o los que no vienen a la iglesia. Y puede decir, yo no sé quién escribió eso, pero tu vida, tu historia, tu testimonio, ¿cómo te lo van a refutar? Cuando tú digas, sí, yo hacía esto, yo me portaba de esta manera, y ahora el Señor me libertó, y ahora el Señor me ha puesto en un lugar para poder extender su reino. ¿Quién te va a decir algo en contra? Y quizás gente que te conoció y podía reconocer, este puede ser cualquiera menos un hijo de Dios. Y que ahora tú le hables del amor de Cristo, que ahora tú le digas de la nueva criatura que tú eres. Nadie va a poder ir en contra de eso. Mucha gente siempre pregunta, yo quisiera servir al Señor, pero yo me siento como limitado. ¿Cómo puedo hacer? Yo estoy en una vida rutinaria, me paro, salgo, voy al trabajo, vuelvo a entrar, estoy en la casa. Comienza por la gente que tienes cerca. Comienza por los amigos que Dios ha puesto a tu alrededor, por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de clase, de estudio. Invítalos a un grupo, invítalos a la iglesia. Pero sobre todo, sé un buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti. En estos días nos reuníamos con unos discípulos y estábamos comiendo y nos hicieron la pregunta del millón. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo han hecho? Quizás son 24 años de casado. Y mi esposa le dice, no, fueron todos los años color de rosa. Hubo momentos difíciles. Hubo momentos donde pensamos en separarnos. Pero la misericordia de Dios nos mantuvo. Y ella abrió un poco su corazón y comenzó a contar algunas cosas. Pero la gente que quizás estaba escuchando puede decir, wow, el pastor era así, sí, era así. Y la gente que quizás me conoce en tiempos pasados puede ver o puede saber cómo yo era. Pero cuando lo ven ahora, hoy en día, saben que ha habido una transformación que solamente le hace el Espíritu Santo.
¿De qué se trata esta vida? Se trata de nosotros ser transformados por el Espíritu Santo. No podemos seguir pasando los años y seguir siendo lo mismo, y los mismos problemas, y los mismos roces, y todo el mundo está equivocado menos yo. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? Si esa ha sido nuestra gran comisión. El Señor te está diciendo, como le dijo a ese ex endemoniado, anda y ve a los tuyos. No tengas temor o comparte la palabra. Sea un momento de luz. No creas que la gente es un caparazón. Todos necesitan de Dios. Lo que pasa es que la gente habla mucho y a veces nosotros nos frenamos. Pero comparte del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti. No solamente busques a la gente por conveniencia propia, porque puedes hacer un buen negocio, o porque sabes hacer bien una parrilla, o porque quizás te caen bien, o es la gente que podemos hacer deporte. Trata de buscar la conexión para hablarle de Dios. Veamos a la gente como realmente es, que necesita del amor de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película de Madagascar, pero recuerdan que ellos estaban como en un zoológico y de repente entraron en libertad y se fueron a su hábitat normal donde debían estar. Y el león, en una de esas que estaba con la cebra, que era su panapanita, comenzó a correr y comenzó a ver la cebra como un pedazo de churrasco. Ya no lo veía como la cebra amiga que estaba en el zoológico, ahora lo veía como algo apetecible, porque esa era su naturaleza. El león se comía a la cebra, es alimento. Y ahora comenzó a verla de esa manera. Tuvieron que salir del cautiverio, estar en libertad para realmente ver cómo era la cebra. Nosotros, el Señor nos ha sacado del cautiverio y debemos comenzar a ver las personas como son para mostrarles del amor de Dios. Porque las señales lo están diciendo. El Señor está cerca a su venida. Pero nosotros mismos estamos debatiendo en qué vamos a hacer nosotros y nos entretenemos, o el enemigo nos entretiene tanto en eso que a veces ni siquiera hablamos del amor de Dios. ¿Cómo yo voy a hablar del amor de Dios si yo estoy viviendo hoy arrimado? ¿Cómo yo le voy a hablar de que Dios es un Dios de poder? ¿Cómo yo le voy a hablar a Dios a alguien si yo estoy enfermo, si estoy quebrado, si no tengo dinero, no tengo trabajo? No lo veas con la realidad de ahora. Habla en fe, porque Dios, que está viendo lo que te está sucediendo, cuando te levantes tú vas a hacer un testimonio. Y eso es lo que va a hablar de un Dios de poder. No de lo que tú puedas estar viviendo ahora, sino de lo que Dios va a hacer en ti. Pero hay una segunda cosa interesante que vemos en este suceso. Es que increíblemente, cuando el Señor libera a este endemoniado, la gente fue al pueblo, y cuando regresa y vieron que todos esos cerdos se habían ido y su economía podía estar afectada, porque decían, wow, mira todo lo que se perdió. No se dieron cuenta de que un hombre quedó libre, sino de todo lo que se perdió. ¿Sabe lo que le dijeron a Jesús? Jesús, vete de aquí. No queremos que tú estés aquí. Y esa gente, en vez de decir, ahora tengo la oportunidad de que este hombre que libertó a este endemoniado, que todos lo vimos, que vivía en el cementerio, en las condiciones que estaba, es un hombre nuevo, es un hombre libre. Tenían que haber dicho, espérate un momento, yo tengo a alguien que está enfermo en mi casa. Señor, ven para que tú lo sanes. Tiene que haber dicho, Señor, a mí me falta para pagar la renta. Ven, Señor, para que suplan mis necesidades. Señor, yo tengo un problema serio en mi matrimonio. Señor, ven para que lo restaures. Esa gente no actuó de esa manera, sino que esa gente dijo, Señor, vete de aquí. Y no aprovecharon de que ese Dios de milagro que había sanado a uno podía hacer muchos milagros en ese lugar.
Hoy tenemos que estar seguros de quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Dile: Señor, estás metido en este paquete conmigo. A mí tú no me vas a dejar solo. Tú me metiste aquí, tú vas a ver cómo me vas a sacar. En algunos casos yo me metí de aquí, ayúdame a salir. Pero tenemos a un Dios que quiere darle lo mejor a sus hijos. Por eso es que tu milagro está pronto a suceder. Pero no va a ser solamente para que tú seas transformado. Va a ser para que tú puedas transformar la vida de otros. Dios, cada vez que hace algo es porque Él va a extender su reino. Dios no hace algo solamente porque quede ahí escrito en la palabra, no. Cada vez que vemos los milagros de Dios en la palabra, siempre va en conexión de que algo más venía. Mucha gente llegaron a los caminos de Dios por este hombre, que nadie daba medio por él, azotado por tanto tiempo. Pero solamente llegó él, descansado, dormido, ahí en su barca, se bajó para hacer ese milagro. No hay problema que tú puedas estar pasando que sea mayor que el Señor. No hay ninguna enfermedad que pueda decir la ciencia que no te puedes curar que sea más grande que el Señor. No hay ninguna relación que quizás está hoy pasando un momento oscuro que sea más grande que el Señor. Lo que tú estás esperando, un contrato, una vivienda nueva, un carro nuevo, un trabajo mejor, todo eso va a llegar a ti. Todo eso está esperando que tú puedas abrazarlo. Pero tenemos que tener fe. Así como la fe de ese pueblo que decían: solamente con tocar su manto voy a ser sano. Pero ustedes saben qué significa eso. Ustedes nunca han pensado por qué tenían que hacer esa acción de ir y tocar el manto, el borde del manto. Ustedes saben que el Señor oye nuestras oraciones. Él podía estar ahí parado en una esquina y decir: Señor, tú que ibas pasando allí en la puerta, escucha este clamor, necesito esto. Y el Señor lo iba a escuchar. Pero para ellos poder tocar el borde del manto significaba que tenían que estar cerca de Jesús, cara a cara. Y solamente ahí iba a salir el poder de Jesús. Hoy tú tienes que estar cara a cara con el Padre, tienes que estar en intimidad, tienes que comenzar a renovar tu altar familiar, tener tiempo de leer la palabra, de orar, de una comunión en familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ahí en la cercanía es donde Dios se va a manifestar. Así que solamente les voy a decir una cosa: que no decaiga la fe. Ese milagro está pronto a suceder. Ya el Señor se montó en el barco y ya va camino a tu casa. Ya va camino a tu vida. Ya va camino a darte el abrazo y decirte: llegó el tiempo de tu liberación. Llegó el tiempo de recibir lo que estabas esperando. Pero mientras tanto, sigue luchando, sigue creyendo. Que no decaiga la fe. Es un buen tiempo. Así como yo sé que en diciembre todos tenemos una costumbre de hacer una reflexión del año. Vamos a ver cómo me fue este año. Cómo tuvieron los números, cómo tuvo la finanza, cómo tuvieron las cosas. Cumplí la meta. Vamos a hacer también una reflexión. ¿Cómo ha estado nuestra vida espiritual? ¿Y cuáles fueron los momentos donde más recibí de Dios? ¿Cuáles fueron los momentos donde yo pude ver la mano de Dios a mi favor? ¿Cuáles fueron los momentos que yo pude ver la finanza? Cuando le daba a Dios lo que le pertenece. O cuando paso luchando
viendo qué voy a conseguir para pagar. Es tiempo de que hagamos esas reflexiones en nuestra vida, para que el próximo año comencemos renovados. Puedes creer que tu milagro está pronto por suceder. Mantente orando, mantente en pie de lucha. Sé fiel en lo poco y el Señor te va a poner en lo mucho. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos como hijos tuyos que tú estás atento a cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios que hasta los cabellos que tenemos, todos están contados por ti. Que una hoja no cae de un árbol sin tu consentimiento. Eres un Dios que está al control de todas y cada una de las cosas de nuestra vida. Hoy queremos, Padre, reiniciar el camino de tener una verdadera relación contigo. De que no solamente, como hacía esta gente, que entristecía el corazón de Jesús, te busquemos por lo que nos puedas dar, sino realmente por lo que tú eres, por lo que tú representas, y sobre todo por lo que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, a mantener la fe, que aunque todavía no hemos recibido lo que quizás por todo este año hemos estado orando, sabemos que tú vienes pronto, que tu acercamiento está cada día más pegado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a creer. Quita de nosotros toda vergüenza, todo pensamiento que no venga de ti, todo señalamiento del enemigo que ha querido ponernos en una condición de destrucción y de decir que no vale la pena. Hoy, como hijos tuyos, nos levantamos y sabemos que como fuiste a buscar a un endemoniado solamente a ese lugar para sanarlo a él, tú vas a la casa de cada una de las personas que están en este lugar y de las que nos siguen por las redes, y esa visitación va a ser una visitación poderosa. Te van a poder ver cara a cara. Van a poder tocar el borde de tu manto. Y de ti saldrá poder para poder recibir cada una de nuestras necesidades, de ese anhelo del corazón que hemos estado esperando. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia permanecen para siempre. Que nosotros, aunque fallamos, nosotros aunque a veces somos infieles y aunque a veces no te ponemos de primero y el mundo y este sistema nos da tanta distracción que nos olvidamos y nos apartamos de ti, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y hoy declaro que tu gracia y tu favor nos acompañen en cada cosa que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo.